tratar en algunas palabras. Pues primero enhorabuena porque se han apuntado a una charla de matemática filosófica sobre el infinito. Pues espero que nos quedaremos en el tiempo, así que mejor empezar ya. 1, 2, 3, no, espera, no. Entonces me preguntaron un poco cómo darle un orden a esta charla. Efectivamente es la tercera que doy, y al final lo más sensible, lo más útil que he encontrado es de atacarlo del lado histórico. ¿Cuál ha sido un poco la percepción del infinito en los siglos y en lo que sabemos de esto? Porque esto demuestra muy bien la relación que existe entre matemática y filosofía, porque los dos son intrínsecamente vinculados. Como sabéis, en la antigüedad los matemáticos eran filósofos y todo se trataba dentro de un conocimiento de la sabiduría como una unidad. La sabiduría no se troceaba las ciencias como se está haciendo ahora y que hace que un biólogo no se ponga de acuerdo con un físico. Antes se trataba todo junto y era el concepto de las matemáticas. Entonces, ¿dónde ha surgido la idea del infinito? Pues eso no tenemos ni idea. Solo usando un poco la lógica, si vemos que en las cavernas ya había manos que mostraban números, ya los números eran desde lo más antiguo que conocemos, los números eran presentes en nuestra vida diaria, se sabía contar los animales, etc. Y bueno, pues añadiéndole uno, se da cuenta que puede que no tenga fin esta historia. Y bueno, a partir de ahí podemos pensar, pero eso es puramente gracias a la lógica, que esta impresión de que siempre se puede ir a más y que quizás nunca se acaba, es algo que está intrínsecamente vinculado con la historia humana al final. Y pues para llegar a esa pseudo conclusión improvisada ahora, efectivamente he usado de la lógica. La lógica era la primera charla que he dado aquí sobre la lógica. Me gusta decir que la lógica en matemática es un poco la gramática del razonamiento. Gracias a la lógica vamos a poner conceptos uno al lado del otro, ver cómo se definen, cómo se relacionan entre sí para llegar a conclusiones que nos pueden rechazar una hipótesis inicial o reforzar una teoría hasta que tenga después aplicaciones en el mundo real y que entonces la consideramos como verídica. Después hay este tema de que quizás nunca podemos decir que una teoría es verdad en sí. Es hasta que demostramos un contrapuesto que la podemos rechazar. Mientras tanto, una teoría vive, mientras que no está rechazada. Y, en esto de la lógica y de este pensamiento que todos tenemos, y había historias en la antigüedad de que se enseñaba a un esclavo que no había tenido ninguna formación cómo calcular el AR se dice, AR de un triángulo. No tuve ninguna explicación, pero solo usando un poco la mayótica y acompañándolo, haciéndole pregunta del por qué y por qué. Mira, si pones esto por ahí o por así, este esclavo supo encontrar entonces la fórmula del cálculo del área de un triángulo. Entonces esta lógica está en todos nosotros y nos hace pensar. Eso es la filosofía de las mates. Por mí está en esta pregunta y la vamos a ver en todo el resto de la charla. La matemática existe fuera en el mundo y nosotros la descubrimos, o es una invención nuestra que proyectamos a lo que percibimos. Pues eso es una pregunta filosófica de las matemáticas a la que no tenemos respuestas, y vamos a ir un poco navegando entre esas dos posibilidades, porque vinculado a la matemática está entonces también el concepto del infinito. Entonces, pasando el tiempo, llegamos a hablar de los pitagóricos. Eso era de hecho la segunda charla que he dado por aquí. Y los pitagóricos, ellos tenían una escuela que se basaba sobre el concepto de la armonía. Entonces, para los pitagóricos todo el mundo es número y todo tiene que estar concebido como la armonía entre los números y en las proporciones. De hecho, los pitagóricos trabajaban en música, en arquitectura y aplicaban esos ratios de número
1/3, por ejemplo, para hacer en las cuerdas. Si uno presiona a un tercer, se le hace un sonido que es agradable de oír, 2 o 3/3 de la cuerda, y todo esto son entonces las tierzas y toda la teoría de la música. Al final nos viene un poco heredada de los pitagóricos, que buscaban esa relación entre las proporciones. Y después llevaban esta reflexión de la armonía y de las proporciones al campo interno. Las proporciones y la armonía de las emociones entre el cuerpo, el alma y el espíritu, y ordenar un poco nuestra vida según esas proporciones. Y estudiaban las matemáticas entonces como una vía para estudiarse a sí mismo y buscar entonces esta armonía. Pero en esto de la armonía, ¿dónde cabe el infinito? Pues justamente los pitagóricos no le gustaban mucho el infinito, porque el infinito no se pone en una proporción, no se pone en un ratio. El infinito descuadra, llega a cosas que no son lógicas, y veremos algunos ejemplos. Entonces, ellos sí que concebían, por ejemplo, la eternidad, porque pensaban en la reencarnación de las almas, la vida eterna de las almas, y bueno, los que son más filósofos me podrían desear mucho más en este campo, pero entonces concebían el tema de la eternidad, pero lo dejaban un poco apartado de las matemáticas, porque al incluir el infinito, entonces en las matemáticas encontramos paradojas. Y hay algunas paradojas que son muy famosas. La de las más famosas era entonces en el Parmenide Zenón de Platón, donde Platón entonces escribe sobre Sócrates, no es Sócrates, perdón, es... No, es que es después que me equivoco, no es Sócrates, es Aristóteles. Sobre Sócrates, efectivamente, y discutían entonces Sócrates y Parmenides y Zenón sobre esos conceptos del infinito. Concretamente, en esta charla de Parmenides, hablan del concepto de la unidad. Y ahí es un discurso que es asombroso, porque no definen la unidad como una cosa, lo definen como un concepto. Podemos concebir el concepto de unidad, y en esta conversación pues sí se puede concebir el uno está frente al múltiple y lo múltiple llega al infinito. Entonces empezamos a ver entrar este sentido del infinito dentro de la filosofía, aunque con mucha cautela, porque genera problemas todo esto. Entonces en este estudio de la unidad se preguntan, ¿existe el concepto de la unidad? El uno, no el uno, el todo que lo engloba todo, pero solo el hecho de que exista un uno. Y ahí hay toda una dialéctica que está maravillosa en este discurso, porque si existe un uno, una unidad, entonces la unidad es algo. Y si es algo, entonces también algo puede no ser. Y entonces rechazan el hecho que algo puede ser, que la unidad puede ser en sí. Después toman la inversa, no existe la unidad. Si no existe la unidad, es que entonces hay partes, y no hay partes si no hay la unidad para contar. Que si no es la unidad vía partes, entonces no es inteligible lo que puede ser el mundo. Después se preguntan, ¿existe la unidad en el tiempo? Pues la unidad en el tiempo tampoco, porque si con el transcurso del tiempo cambia, entonces no es uno si cambia, no se define, el uno no existe en sí si cambia en el tiempo. Y entonces con todas esas reflexiones llevo después a que Plotino a futuro teorizó justamente que el uno, la unidad, está fuera del ser, está desconectada del ser. Y después desarrollaron muchas filosofías aparte de esto, incluso de hecho pues la teoría de la unidad del universo, etc. Y entonces, ¿qué viene a ver todo esto con el infinito? Quizás voy un poco por las ramas. Es que si no concebimos la unidad como un sí, ¿cómo podemos contar 1, 2, 3, 4 y entonces concebir también un infinito? Y ahí es donde empieza a entrar. Y bueno, sabéis que Parmenides y su discípulo Zenón teorizaron algunas paradojas justamente para mostrar esta imposibilidad de que exista el uno o que exista entonces el infinito en sí. Hay dos que son muy famosas, la de la flecha, la de la tortuga. No sé si conocéis las paradojas de Zenón sobre la tortuga. Si alguien no la conoce, pues la contó, es muy, muy divertida.
Entonces es que Aquiles tiene una carrera contra una tortuga. Aquí hay Aquiles, súper fuerte, y como Aquiles está muy simpático hacia la tortuga, le deja medio camino a recoger a la tortuga. Pues voy a hacer una tortuga, pero ni tan mal. Y aquí es la llegada. Entonces le deja medio camino. Y entonces la paradoja dice, en el tiempo que Aquiles llega hacia la tortuga ella ha avanzado un poquito, claramente, pero después, cuando Aquiles está en este punto, pues sigue avanzando hacia donde está la tortuga, pero la tortuga en este momento también ha avanzado un poquito, etcétera, 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 y conclusión, Aquiles nunca ha alcanzado a la tortuga. Porque hay siempre una distancia positiva existente que separa Aquiles de la tortuga. La suma de los números positivos, pues 1, 2, 3, cuando contamos, todo nos lleva a pensar en la época, que lo vamos a ver, que entonces llega al infinito, en que no alcanza nunca la tortuga. Entonces, eso muestra estas paradojas de incluir el infinito dentro de la matemática y también entonces en la concepción de la realidad. ¿Existe el infinito dentro de la realidad? Sí, no. Es un poco la misma pregunta que al inicio. ¿Existen las matemáticas en la realidad? Sí, ¿no? ¿Es una proyección de la mente o es una existencia en sí? Y es esto después que, y ahí sí que es Aristóteles, cuando retomó el tema un siglo después, entonces Platón es el siglo V a.C. y Aristóteles el 4, lleva a decir una cosa que ha cerrado un poco el tema por 1000 años, algo así. Dice, pero es que quizás no estamos hablando del mismo tema, no estamos hablando del mismo infinito. Y Aristóteles dice que hay una diferencia entre el infinito en hecho, en acto, en potencia, el hecho de poder añadir uno y que vía la acción eso avanza hacia el infinito, eso lo define como el infinito potencial, entonces vinculado a la potencia de siempre añadir algo, pero algo finito, con una cantidad finita, y lo separa del infinito actual, que sería un absoluto en sí, que existe por sí. Y ahí pone un poco, al menos en pausa, durante 1000 años, este debate sobre cómo vinculamos el concepto del infinito a esas paradojas que encontramos. No es lo mismo, de hecho responde a este tema de la tortuga, diciendo, el problema de este análisis es de considerar el tiempo como discontinuo. Él lo que dice es que no podemos pensar qué ocurre al instante en que Aquiles está aquí, porque el instante en sí no existe, el instante ya ha pasado también. El tiempo no es un discontinuo que se puede contar en un instante, separados, es un continuum el tiempo. Y entonces no podemos aplicar un concepto de infinito de la continuidad a un infinito potencial de avanzar paso por paso. ¿Me siguen hasta aquí? Pues ya esto cala increíble. Entonces Aristóteles dice que efectivamente el infinito no es en sí, puede advenir, el infinito es un advenir, no es en sí. Y bueno, después entonces se pasaron toda la Edad Media con poca reflexión destacables en este tiempo. Eso ya los he contado. Eso. Y entonces hay otras maneras después de resolver este tema, de hecho, que eso avanzaron un poco en el tiempo. Y hacia después el siglo de las luces y los matemáticos empezaron a pensar esos problemas. Entonces, una manera de representar esto es de decir, por ejemplo, vamos a tomar un cuadro de 1 de lado. Aquí todos sabemos que entonces el AR está de 1 centímetro, pues 1 centímetro cuadrado. ¿Vale? Vamos a tomar una hipótesis en que yo tengo que limpiar esta ventana con un palo que se va reduciendo de mitad cada vez. Entonces, al primer momento limpio la mitad, al segundo momento limpio la otra mitad, tercer momento otra mitad, otra mitad, otra mitad, otra mitad. Y entonces cada vez
que es la misma historia que la tortuga, en que alcanza la mitad del camino que transcurría, etc. Nos lleva a pensar, al mirarlo así, que nunca acabó de pintar, de limpiar esta ventana, porque mi paro siempre se reduce. Pero al final, esto no nos dice que el AR de este cuadro es infinito. No, lo sabemos desde el inicio, es finito, es 1 centímetro cuadrado. Entonces, eso es una manera visual de ver el error de pensamiento, de pensar entonces un infinito actual como un infinito potencial de avanzar poco a poco y de decir que uno equivale al otro. No, el hecho de que yo puedo limpiar este cuadro de manera infinita no significa que el conjunto está infinito, que exista la infinidad en sí, entonces, en este cuadro. Entonces, después hay demostraciones más matemáticas que salieron, hay para los más matemáticos. Si yo cojo entonces la misma historia de limpiar, pues es un área de una mitad, después es un cuarto, después es un octavo, hacia, pues, vamos a decir n, y sigue. Vamos a llamar esto la suma S, n. Entonces, si me paro a n, vale esto. Entonces, eso. A un cierto número n, llegó hasta el valor 1 dividido por n. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un truquito, es que le vamos a multiplicar por 2 los dos lados. Hay un poco de matemáticas para quien quiere recordarse de sus clases. Entonces, bueno, es 2 sobre 2, más 2 sobre 4, más 2 sobre 8, más 2 sobre n. Entonces, eso es 1 aquí, más, y ahora encontramos la misma suma aquí. 1 sobre 2, porque 2 sobre 4 es lo mismo que 1 sobre 2, es la mitad, más 1 sobre 4, más, etcétera, más 2 sobre n. Y entonces, haciendo esto, yo tengo 1 más Sn, más, aquí yo tenía 2 n's, entonces me sobra un n, más 1 sobre n. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, tengo 2 Sn que valen 1 más Sn más 1 sobre n. Voy a pasar del otro lado. Tengo Sn que vale 1 más 1 sobre n. Tenía 2 aquí, 1 aquí. Y eso 1 sobre n, pues cuando hacemos crecer n de manera hacia el infinito, esto, si crece el n, baja el ratio 1 sobre n. Si yo divido 1 en muchísimo, siempre va más pequeño. Y entonces esto va hacia 0, y entonces cuando n va al infinito, ese n igual 1. Y eso es la historia del cuadro demostrado entonces de manera matemática. ¿Todo bien? Es lo más matemático que vamos a hacer así ahora. ¿Sí? ¿Preguntas al final o como quieran, no? Vale, preguntas. Vale. Que yo puedo hablar infinitivamente. Entonces, eso llega entonces a la matemática más moderna después, que bueno, es Leibniz, y también vinculado con Newton, pero es ante todo Leibniz que hizo después unos avances muy importantes en la matemática porque desarrolló lo que llamamos el cálculo. Pensamos que el cálculo es el hecho de hacer 1, 2, 3, 4, pues no según Leibniz, no según el campo matemático que se llama el cálculo. Y eso ha sido de aplicar tal cual en matemática el pensamiento de Aristóteles, de pensar el infinito como una suma infinita de cantidades finitas, infinitivamente pequeñas. Es decir, pensó que una manera de cálculo, lo más para la escuela nos lo dicen así, para tirar un proyectil lo más lejos posibles, es una curva que es así, sabemos pues de intuición casi, pero que es con un ángulo de 45 grados que vamos a alcanzar el nivel más lejos, porque si no pues acaba aquí, o si no pues acaba aquí. ¿Y cómo se puede demostrar este 45% y cómo se puede llegar a esto? Eso es una curva continua. Entonces, hay como una infinidad de puntos en sí, una infinidad de trocitos.
Pues el cálculo es de decir, vamos a trabajarlo por partes. Vamos a trabajarlo primero con 2 partes, después con un poco más de partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que las partes se vuelven muchas y se acerca mucho entonces a la curvatura. Y eso es lo que se llama el cálculo entonces de las integrales y de las derivaciones que ha desarrollado Leibniz, y el cálculo entonces de integral que se escribe así es de acercarnos a algo infinito como la continuidad. La continuidad es infinita, entre 0 y 1 hay una infinidad de números. Pues acercarnos a una infinidad como una suma infinita de cosas finitas. Eso es el pensamiento de Aristóteles. Al final es totalmente el infinito potencial. Es adicionar y pensar que si el tiempo transcurre de manera indefinida, podemos seguir añadiéndole algo. Y entonces, así, al desarrollar el cálculo, hizo un gran paso adelante en la historia de las matemáticas y también de la física. Por ejemplo, es gracias al cálculo y a Leibniz que tenemos la electricidad también hoy en día. Porque la electricidad es algo que es un continuum de electrones, después lo vamos a criticar, un continuum de electrones, y se acerca a todos los temas de resistencia, tensiones, con esos de pensar en una infinidad de cosas pequeñas, y esas relaciones que existen entre, entonces, en este movimiento aquí son las tangentes, y reducir esas tangentes hacia asimilarse a un continuo infinito. Los más matemáticos de aquí me entienden seguramente, los demás espero que me sigan. Y entonces este avance ha hecho grandes pasos hacia justamente la concepción del infinito potencial. Llegó después, justo un poco después, un otro matemático que él no hizo, bueno, en este campo hizo muchas cosas increíbles, se llama Hilbert, pero en este campo dio un ejemplo un poco interesante que nos acerca entonces a este pensamiento. Se llama el Hotel de Hilbert. No sé si conocieron el Hotel de Hilbert. Vamos a suponer un hotel que tiene una infinitud de habitación. 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Es un hotel imaginario que tiene una infinitud de habitación. Y todo está lleno. Hay una infinitud de gente en las habitaciones, todo el hotel está lleno. Pero llega una nueva persona. ¿Cómo podemos integrar una nueva persona en un hotel? Cierto que es infinito, pero está infinitamente ocupado también. Pues es muy simple. Se llama desde la recepción y se dice a cada uno de moverse en la habitación siguiente. Y entonces, ya que es infinito el hotel, una persona siempre puede ponerse en la habitación siguiente, porque esta persona se ha metido en la habitación siguiente. Y entonces queda desocupada la primera y la persona puede llegar en la primera habitación. ¿Qué significa esto? El infinito más 1 igual al infinito. Si le quito el infinito, 1 igual 0. Bueno, pero ahora está teorizado. Obviamente no se escribe así, pero sí que se concibe que con esas definiciones podemos llegar a eso. Después hay que cuidar mucho, obviamente, no se escribe así, pero el infinito nos lleva a admitir que existen relaciones así. Y de hecho, a mí me gusta volver a esto porque está vinculado a lo que os conté de la existencia o no de la unidad, lo que os conté antes de Parmenid. Pues efectivamente, si concebimos el infinito, tampoco existe la unidad. Wow. Y después, ¿qué pasa si llega un bus infinitivamente grande de una infinitud de personas? Bueno, pues ahí se coge el teléfono de recepción y se dice a cada persona, voy a quitar un poquito aquí, y se dice a cada persona, entonces, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muévense a la habitación cual número es el doble de la vuestra. Entonces el primero va en la segunda habitación, el segundo va en la cuarta habitación, el tercero va en la sexta habitación, el cuarto, que ya está libre, va en la octava habitación,
Eso siempre se puede hacer. Bueno, claro, la persona que vive en la habitación 1 millón tiene que moverse a la habitación 2 millones. Y más y más. Entonces, vamos a decir que también se va muy rápido los pasillos. Y eso lo que hace es que entonces se me liberan todos los números pares, todos los números impares. Y entonces cada persona puede ir en las habitaciones de los números impares. Y puede. El hotel está infinito. Una persona, aunque está en la habitación 1 billón, puede ir a la habitación 2 billón. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Es que el infinito más el infinito igual el infinito. Y que entonces el infinito igual 0. Si le quito el infinito de las dos partes. Entonces este hotel de Hilbert está muy interesante para acercarnos a la idea de cómo tratar el infinito potencial entonces de una manera matemática. ¿Cómo acercarnos a este infinito? Pues tratándole como sumas de pequeñas cosas que se van a repetir de manera indefinida. Entonces el cálculo que está detrás de todo esto nos acerca al infinito. Empezamos a poder tangibilizarlo, empezamos a poder jugar matemáticamente con ello y a integrarse ese infinito potencial dentro de nuestra concepción del universo. De hecho, tiene consecuencias, os he dicho, que sea la electricidad, que sea... Bueno, es que el cálculo está en absolutamente todo casi de las tecnologías que tenemos actualmente, en toda la física, la teoría de la física no se puede actualmente trabajar sin esta concepción del cálculo. Cuando uno trabaja sobre la rotación de un satélite alrededor de un planeta o de la luna, todo esto son cálculos que se hacen pensando de manera infinita, una acción finita, que cada vez la hacemos más pequeñita para acercarnos al infinito. Y entonces ya empezamos, hay un símbolo, de hecho todavía no lo había escrito un montón, existe un símbolo en matemática, existen reglas, existen propiedades, entonces claro que existe, matemáticamente existe el infinito. Y de hecho, esa teoría, bueno, siempre un poco lo que os decía de la lógica, esa teoría no se ha contradicho todavía y además trae resultados en el mundo. Entonces matemáticamente el problema está resuelto. Existe en potencia, matemáticamente. Pero aquí llega otro loco, que se llama Cantor. No sé si escucharon hablar de Cantor. Ajá. Ese es un loco, porque él trabajó, no sé, bueno, es un poco más tarde obviamente, pero es el Cantor, son los años 40 o algo, o 20, no me acuerdo, o quizás los años 20, Cantor, algo así. Bueno, desarrolla la teoría de los conjuntos. Llamado también de otra manera como la topología. Bueno, eso. Y es loco porque él empieza a pensar que podemos concebir conjuntos, lo que sea. De hecho, es un poco lo que hacemos cuando contamos. Cuando contamos 1, 2, 3, es que hemos pensado que existe un conjunto de piedras, que existe el concepto piedra y que las podemos contar. Entonces, habla de los conjuntos y dice que hay conjuntos que pueden contener el infinito en sí. Y no es un problema. Pero es tan infinito en sí sin ser, ¿cómo decir? Teniendo una definición muy clara de lo que es el conjunto. Solo que se define que incluye el infinito en sí. Y ahí entonces abre una cosa increíble, es que puede que existan diferentes infinitos en este momento. Y que haya conjuntos que se definen con un infinito de esta manera, otro conjunto que se define con otro infinito de otra manera. Y ahí entonces da un poco una respuesta al tema del uno, pues quizás no es que existe o no existe el infinito, que quizás hay varios infinitos. Y además lo que hace Cantor después es que nos dice, y podemos trabajarlos. Y podemos decir que este infinito es más grande que este infinito. Wow, un infinito más grande que el otro. Y que este infinito es igual de tamaño, infinito, que el otro. ¿Cómo puede ser esto? Pues este loco, pues ese me flipa. Es
trabajando otra vez de la manera de lo potencial, pensando en las pequeñas acciones, los pequeños pasos. Entonces, ¿cómo decir que tengo un círculo de un diámetro 1 y un círculo de diámetro, lo que quieran, del universo? Diámetro del universo. Está finito o no finito el universo, pues vamos a ver. Bueno, vamos a tomar la Tierra. Hay más puntos para dibujar en este círculo o en este círculo. Si pensamos, todo nos lleva a pensar que, bueno, he usado más tinta, hay más puntos en este círculo que en este. Pero los dos tienen una infinidad de puntos. Eso estamos de acuerdo, es un círculo, es un continuo. ¿Cómo podemos decir si uno es más grande que el otro? Pues la manera de hacerlo de manera potencial es un tema que se llama la bijección, es de poder hacer una relación 1 a 1 y repetir esa relación 1 a 1. Entonces, vamos a trazar los radios y eso me permite relacionar este punto con este punto. Otro radio, este punto está relacionado con este punto. Otro punto, ¿ya me entienden? Y aquí existe una relación 1 a 1. Este punto no está vinculado con otro, es este. Y este punto aquí no está vinculado con otro, está vinculado con este. Entonces, si hago girar los rayos, yo dibujo a la vez los dos círculos. Y aquí existe una relación 1 a 1 entre cada punto y que repito esto indefinitivamente, hay el mismo número de puntos. Y entonces un círculo más grande tiene el mismo número de puntos, entonces una misma infinitud de puntos que un círculo más pequeño. Y eso es aplicar el razonamiento del cálculo y del infinito potencial. Estoy haciendo que 1 vale 1, 1 vale 1, 1 vale 1, y después aplico esta lógica de manera infinita. Es tal cual el razonamiento entonces que nos lleva, por ejemplo, a llegar en la teoría de los conjuntos. En la teoría de los conjuntos, de pensar que, por ejemplo, vamos a tomar los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es un conjunto de números que de hecho está infinito. Vamos a tomar los números pares ahora. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera. Pues, aquí me falta la mitad de los números. ¿Estáis de acuerdo? Entonces vamos a pensar que esto está 2 veces más grande que este. Porque falta la mitad. Pero no, podemos hacer una relación 1 a 1. Si yo multiplico esto por 2, o si yo divido esto por 2, solo es este número. Entonces, a cada elemento existe una única, gracias a esta relación de bijección de 1 a 1, una única combinación del otro. Lo que nos lleva a decir que el cardinal, que es el tamaño de los números naturales, creo que es así, bueno, si no se escribe también con card, pero bueno, es como acercarnos al tamaño del universo, card de n, es igual al cardinal del conjunto de los números pares. Hay el mismo número de puntos, el mismo número infinito de puntos entre los pares y los naturales, mientras que al inicio pues pensábamos que nos faltaba la mitad por aquí, pero por una relación 1 a 1 tienen el mismo cardinal. Después, ¿qué pasa con otros conjuntos? Como los reales. Entonces voy a pintar 1, 2, 3, 4, 5 y después vamos a coger solo los reales que están entre 0 y 1. Pero si demuestro que hay una relación ahí, lo he demostrado por el todo. Entonces voy a pintar poner números. Pueden ser números que son racionales, por ejemplo un cuarto. O un tercer es 0.33, etcétera, etcétera. O otros números que me voy a inventar totalmente. Bueno, me voy a parar aquí porque si no acabamos nunca. Entonces, yo puedo tener una relación de este número a este número. Es solo, pues, de dividir por el número al final, por esto. Bueno, y aquí es dividir por 2 y el número. Entonces yo puedo tener una relación que me trae ese número de manera única a otro número. Pero al revés, ¿cómo podemos demostrar que existen números aquí que no se pueden relacionar porque pensamos que los reales son más grandes?
que no se pueden relacionar con los números. Pues ahí hay un genio, y la verdad no me acuerdo quién me había dicho, que dice, vamos a numerar los números en diagonal aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y vamos a definir un número que es cada vez una unidad superior a ese. Entonces el número 0,349 y 3. Eso es juntos solamente. Pues ese número, por definición, nunca lo vamos a encontrar aquí. Porque en el rango n, la cifra n va a diferir de lo que hay aquí, ya que por definición es uno más en cada unidad. ¿Me siguen? Entonces, no cuadra el 2 aquí porque por definición tengo un 3. No cuadra el 3 aquí porque por definición tengo un 4. No cuadrará el n aquí porque por definición tendrá una unidad más. Y entonces, haciendo esto, he demostrado que este número está en este conjunto de los reales, pero no lo puedo relacionar, por cómo está montado mi cosa, con un entero. Y eso entonces nos lleva a pensar que el cardinal de los números reales está superior al cardinal de los números enteros. ¿Me han seguido sobre la demostración aquí? De que si voy al número n, 0,6, 3, 4, 6, pues eso es la cifra n de toda esta cadena. Pues en mi número que está aquí, en vez de tener un 4, tendré un 5, porque por definición le añadía 1 a la diagonal. Y entonces este número no puede cuadrar, ya que por definición hay esta cifra que cambia. Entonces no puedo tener esta biyección, esta relación 1 a 1. Tengo una relación así, pero no así. Hay más elementos, hay al menos un elemento aquí que no se puede relacionar de manera única con uno aquí. ¿Está bien? Ok. Y entonces, pues Cantor, con su teoría de los conjuntos, nos acerca a la idea que puede existir varios infinitos, algunos siendo más grandes que otros. Una locura, ya os había dicho. Una otra manera de verlos, entonces, y que me encanta, es lo del círculo. El círculo en sí, entonces, ¿cómo podemos dibujar un círculo? Pues podemos empezar con un cuadro. Después vamos a hacer que haya más lados por aquí. Bueno, entonces va a ser más grande. Y después más lado por aquí. Tac, tac, tac. Y poco a poco lo que me va a generar es algo. Cuando hago el conjunto de los círculos, de los cuadros, cuando aumento el número de esquinas de manera infinita, llega a no tener esquinas. Volvemos a esto de que el infinito es 1 aquí, perdón, es 0, porque llega a no tener infinitas. Y hay este que entonces nos hace preguntar, ¿vale? Pero eso no significa que existe en potencia, pero existe en realidad. Volvemos a este tema. ¿Existe el infinito en su sentido actual, en su sentido absoluto, como decía Aristóteles? Pues puede que sea una proyección de la mente que nos lleva a pensar de que si repetimos cosas finitas infinitivamente, llegamos al infinito. De hecho, hemos tenido que encontrar el número pi para los círculos, que tiene un número infinito de números, al que parece que no haya una lógica de repetición de los números. Entonces es una cifra que a mí me apasiona, porque es seguro que en el número pi haya el número de vuestra cuenta bancaria, es seguro que el número de vuestro teléfono, vuestra fecha de nacimiento, es seguro que está en el número pi. Porque ya que es una combinación que las demostraciones al que llegamos es que es aleatorio, de una cosa infinita, pues eso es una ley en matemática, en estadística de hecho, que se llama la ley débil de los números pequeños, la ley fuerte de los números pequeños, que dice que si un evento tiene una probabilidad pequeña pero finita de ocurrir, y que repetimos la experiencia de una manera infinita de veces, es seguro que ocurre el hecho. Y entonces es seguro que dentro del número pi hay vuestro número de cuenta bancaria. Entonces, y esto ocurre entonces con todos los números que no son racionales, pi, raíz de 2, y ahí está este pensamiento entonces que empieza a desarrollarse, existe entonces
una continuidad en sí, existe el infinito en sí, o todo es una repetición casi infinita o infinita de hechos finitos. ¿Existe un círculo en sí? ¿Alguien ha visto un círculo perfecto en su vida? ¿Alguien ha logrado dibujar un círculo perfecto en su vida? Es imposible, porque hay un número infinito de números y bueno, la imprecisión del bolí, del láser o de todo lo que quieren usar de tecnología para dibujar un círculo perfecto, no llegamos, porque no podemos concebir pi de manera finita. No podemos, entonces no existe el círculo en el mundo. Lo que vemos es un acercamiento a este concepto del infinito vía una potencia, un cálculo potencial, entonces, de acercarse a ello. Y esta gente que piensan, por ejemplo, que el universo, se dice que el universo está en expansión, según muchas teorías de física, etc. Hay gente que dice, el universo es una calculadora que pasa su tiempo a buscar el número pi. Y lo intenta calcular, acercarse, desarrollar más decimales después, pero es que no llega, pero sigue construyéndose entonces el universo así. Y entonces es una manera muy, muy interesante de ver el universo como una calculadora que busca pi. a mí me gusta. Pero significa efectivamente que existe el infinito en potencia y no en actualidad. Y os he dicho una cosa, de hecho, ¿y qué tal de la continuidad entonces? ¿La continuidad existe o no? Pues y ahí entra Einstein y los físicos. Einstein había visto que en la singularidad de los agujeros negros significaría que hay un punto en que la energía sería infinito, porque se reprecisa y entonces en este punto de la singularidad la energía es infinita. Existe una energía infinita. ¿Cómo puede ocurrir que el infinito esté? Le ha salido que, bueno, para que mi teoría funcione es que hay que tener la existencia del infinito en el universo. A esto hay alguien que hizo algo después. Bueno, como todos los físicos, cuando no saben algo le ponen una letrita y le dan su nombre a la letrita. Pues este persona es Planck. No sé si escucharon hablar de la constante de Planck. Planck dijo que pues para que no haya un infinito en sí dentro de esto, vamos a considerar que quizás no hay una continuidad del espacio-tiempo, que quizás hay una unidad finita, y vamos a trabajarlo entonces de esta manera finita de espacio-tiempo. Y hizo los cálculos para entonces hacer equilibrar la teoría de la relatividad de Einstein y de la física cuántica, creo que es Bohr, pero bueno, son muchos en la física cuántica. Y el cálculo le salió que efectivamente esta constante, que ahora se llama la constante de Planck, es 10 puntos menos 34, 10 a la potencia menos 34 centímetros. Y llega a esta. Se dice, bueno, pues me viene bien porque me cala mi ecuación y la cosa funciona. Para que nos hagamos una idea, 10 a la potencia menos 34, si llevamos un átomo, no sé qué, pienso que no importa, un átomo, y lo expandemos al tamaño del universo, pues lo que es la constante de Planck por el átomo es un árbol por el universo. O sea, si llevamos la constante de Planck haciendo un zoom como que un átomo es el tamaño del universo, la constante de Planck representa un árbol promedio de la Tierra, comparado a lo que conocemos del universo. Esto es el orden de magnitud que hablamos, con 10 puntos menos 34. Y lo que ha hecho él era así, para cerrar el tema de, bueno, pues yo le calo una constante y ya está. Pero lo que ha hecho concretamente es que ha dicho que el espacio no es continuo, que hay una unidad mínima de espacio, que es esta constante de Planck, debajo del cual no existe el concepto del espacio. Y que entonces el mundo estaría pixelizado, un píxel muy pequeñito, pero no existe distancia debajo de esta constante. Que el espacio y entonces el tiempo, ya que están vinculados, el espacio-tiempo, no son continuos. Que la continuidad es también una proyección de nuestra mente, mientras que no, es solo una suma que parece infinita en potencia, se puede siempre añadir de pequeñas cantidades finitas, discontinuas. Hay cosas, ¿eh? Entonces,
lo que nos lleva a pensar que el infinito actual no existe, quizá, que quizás es una creación de nuestra mente. Volvemos a la pregunta inicial de las matemáticas, que ¿las matemáticas existen o es también una creación de nuestra mente? Entonces, el infinito existe, o lo imaginamos, ahí entramos en el campo de las creencias, y hay un montón de cosmologías posibles que después dicen que sí, después dicen que no, y mientras que las teorías pues se sostienen en sí, no hay razones de rechazarlas. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto como pensamiento más filosóficos, todo este recorrido por el infinito? A mí me gusta pensar que efectivamente pensamos mucho conceptos que pueden ser infinitos, como los arquetipos. Y uno usa los griegos romanos de bondad, de justicia, o crea los suyos, que tiene su propia escala de valor. Eso no da igual, pero siempre los pensamos como un absoluto que contiene un infinito en sí, ¿vale? Pero el hecho que importe o no, según la cosmología o no, el infinito no importa, porque la manera de acercarse a ellos es bien una suma de pequeños pasos, de pequeñas acciones, y podemos acercarnos a esos arquetipos, a esas ideas infinitas, con el trabajo del instante discontinuo de siempre añadir un esfuerzo adicional. Y eso me parece genial porque nos hace pensar que, bueno, primero somos relativamente pequeños, pero podemos pensar en lo grande. Eso es increíble. Tenemos una potencia de la mente que es increíble y podemos concebir el infinito y podemos trabajar, acercarnos de ello, mientras que somos conscientes de nuestra finitud. Eso me parece increíble. Eso me dice también que absolutamente nadie está perfecto, porque el perfecto es un ideal en sí, que entonces no existe en el sentido actual, pero solo en el sentido de la potencia. Por ejemplo, era creo Santa Teresa que decía que es la más grande de las pecadoras, porque en su visión pues tenía que seguir añadiendo más pasos de bondad, más pasos, etcétera, para llegar a su arquetipo, que era la santidad. Y eso lo que nos hace pensar es que no importa entonces la cosmología que nos fijamos, si existe sí o no el infinito, lo importante es de caminar hacia ello y de ponernos entonces en marcha, un paso, después otro paso, etcétera. Y es esto lo que saco yo como aprendizaje filosófico de todo este recorrido por la historia del infinito. ¿Qué tal?